Terapia del dolor, el tema del día de hoy. Nos sigue acompañando la doctora Benelí Martínez, anestesióloga y especialista en esta área. Justamente estoy revisando la participación de la audiencia. Estamos conectados también en las redes sociales por Instagram Live a través de Daniela J. Salas y también las redes activas para ustedes por @salud_gb. Emerix nos escribe por acá y nos dice, ¿cómo podemos medir el dolor y cómo podríamos hacer para disminuir su intensidad? Ok. Bueno, es una pregunta bastante sencilla. La medición del dolor, actualmente existen muchas escalas que nosotros manejamos en consulta médica, como la escala visual análoga o escala numérica, en el cual nosotros establecemos, dependiendo del puntaje que nos establezca el paciente, un dolor leve, moderado o severo. Y la intensidad del dolor, hay algo muy importante que hay que dejar claro también, es que el umbral del dolor es diferente en todas las personas. Eso es una respuesta interindividual. No es lo mismo mi umbral del dolor al tuyo o al de cualquier otra persona, ¿ok? Sin embargo, actualmente sí existen escalas que nos permiten a nosotros cuantificar más o menos el dolor y saber si estás en un dolor leve, moderado o severo. Por acá también nos saluda Junior Villalobos y nos escriben también por acá que si existe algún tipo de tratamiento dentro de la terapia del dolor para los dolores menstruales. Sí, claro. Existen muchos tratamientos farmacológicos Y no que bueno, directamente, de repente nos pregunta más allá de un analgésico tomado, ¿se puede hacer algo? sí se pueden hacer bloqueos con mezcla analgésica a nivel abdominal, claro, siempre y cuando evaluando la causa del dolor menstrual, porque es diferente que sea por un ciclo menstrual normal o que sea algún tumor o algún quiste ovario que esté escondido y no sepamos. Siempre es importante manejar el dolor dependiendo o ya sabiendo cuál es la causa que originó dicho dolor. Una vez que se establece, mira, hay un dolor por un tumor abdominal o qué sé yo, cualquier otra tumoración a nivel abdominal, uno puede realizar bloqueos a nivel de la pared abdominal, que existen muchos, bloqueo del plano transverso abdominal, bloqueo cuadrado lumbar, entre otros, pero siempre y cuando ya estableciendo la causa directa del origen del dolor. Pero se tienen que hacer mensualmente, por ejemplo, como por ejemplo la Bueno, menstruación, o puede durar un poco más el efecto. no, puede durar mucho más el efecto. Sin embargo, es un tema bastante difícil. Recordemos que Sí, el ciclo menstrual es algo natural del organismo. por Entonces, eso. no hay por qué bloquear como la respuesta del organismo ante algo que es A natural. menos que sea un ¿Ok? poco discapacitante el dolor. Muchas mujeres que refieren un Exactamente. dolor con el cual no se pueden parar, le duelen las piernas, le duele el vientre de una manera muy fuerte y no pueden ni siquiera quitarse de la posición boca abajo. Allí sí aplicaría. Sí aplicaría el tipo de tratamiento y bloqueo, sin embargo, siempre estableciendo por qué el dolor es tan fuerte, porque recordemos que un ciclo menstrual, al ser algo normal o natural de la persona, no debería estar en un dolor moderado o severo, siempre debería coexistir en un dolor leve. Aquí dice, el dolor menstrual causado por el endometrio en las adolescentes se puede controlar. Endometritis debe ser. Exacto, la patología Sí. endometrial. Sí, es muy común. Lo que pasa que recordemos que en cuanto, bueno, saliendo un poco de terapia, la patología endometrial también va a causar mucho sangrado. Entonces, al aumentar el sangrado, la persona puede estar descompensada. Debemos buscar siempre que las personas estén en las mejores condiciones para realizar este tipo de bloqueo. Es algo que no hemos podido conversar, pero no a todo el mundo se le puede realizar un bloqueo. Por ejemplo, una paciente que tiene abundante sangrado, que está plaquetopénica, que tiene los tiempos de coagulación prolongados, no es bueno o recomendable realizar este bloqueo. Sin embargo, para ciclos menstruales, algo normal o un dolor leve moderado, sí existen bloqueos abdominales que se pueden realizar, pero no todos los meses vamos a realizarle el bloqueo. Eso se puede controlar a través de analgésicos farmacológicos para una neuromodulación mejor. Tenemos por acá también otra pregunta. ¿Qué tratamiento se puede hacer para los dolores de la fascitis plantar? Soy DJ y todo el tiempo sufro de dolores en esa zona. Mira, actualmente se puede infiltrar justo la fascia plantar. La fascia plantar se puede inyectar con esteroides que desinflaman toda esa fascia y por ende disminuye el dolor, y también se puede colocar anestésicos locales. Eso es un procedimiento bastante sencillo, si se realiza con rutina en la consulta médica. El paciente llega con su fascitis plantar y de inmediato, después de la infiltración, 15 a 20 minutos, ya no tiene absolutamente nada de dolor. ¿Se debe llevar algún tipo de estudio previo a la consulta, algún tipo de examen de sangre? ¿Hay que tener alguna preparación previa para poder ser candidato a un bloqueo neural? Sí,
Una de las cosas importantes es saber todas las comorbilidades del paciente. No es lo mismo realizar un bloqueo a un paciente ASA1, que en nuestra clasificación es un bloqueo que no sufre de ninguna enfermedad, a un bloqueo en un paciente ASA3, que es un paciente con enfermedades, por así decir, no controladas. Entonces debemos saber si es diabético, si es hipertenso, si es asmático. Para eso se hace toda una historia clínica o la anamnesis del paciente, se hace un examen físico completo. ¿Qué es recomendable? Como si fuera una consulta de rutina. Un perfil 20 donde podamos establecer los niveles de hemoglobina, podamos ver cómo están las plaquetas, podamos ver dónde están los tiempos de coagulación y algo muy importante que es la función renal, porque muchos de estos bloqueos que se hacen por fluoroscopias nosotros utilizamos contraste. Entonces, al tener alteración de la función renal, son pacientes que no son candidatos para dichos bloqueos. Sin embargo, si la función renal está conservada, tenemos todo el resto de laboratorios normales, pueden asistir a cualquiera de estos bloqueos. Sí, es importante, siempre tienen la duda si deben llevar algo y además en estos tiempos también tenemos otro factor que influye, el COVID-19. Tenemos un COVID que ha dejado a muchas personas con muchas dolencias que de repente no tenían antes, afecciones en salud o incluso dolores agudos hasta crónicos. ¿Cómo se están haciendo con los pacientes ya que han pasado COVID-19, post-COVID-19? Sí, bueno, esto es una secuela bastante notoria y de hecho ha existido un aumento en la consulta de dolor por este tipo de pacientes que terminan su periodo post-COVID y empiezan con mialgias, que es dolor muscular, artralgias, dolores en las articulaciones. Sí está recomendado no tanto las infiltraciones, más que el uso de bloqueos ecoguiados. Las infiltraciones en este tipo de pacientes se pueden hacer terapias neural, se pueden coadyuvar con otros tipos de fármacos, pero sí se trata también los síntomas post-COVID en las terapias de dolor. Claro, sabemos que es muy prematuro, seguimos incluso aprendiendo más del COVID porque, bueno, aparecen diferentes variantes, estamos viendo cómo unas son más leves, otras mucho más agresivas y así vamos pasando este tiempo que nos ha llevado la pandemia. Sin embargo, ¿ha recibido algún paciente post-COVID-19 con dolores que lo hayan superado o se han mantenido en el tiempo? Su experiencia directa con los pacientes que ha tenido. No, muchísimo, sí, han mejorado mucho la calidad de vida de los pacientes y sobre todo la funcionalidad en el momento de realizar sus actividades diarias. También entendamos que el dolor, eso es algo que ocasiona ausentismo laboral, el dolor es algo que hasta en las emociones, pues tú tienes un dolor y vas a estar deprimido, vas a estar ansioso. Entonces, sí ha ayudado muchísimo a estos pacientes post-COVID las infiltraciones y tratamiento coadyuvante para los pacientes. ¿Ha visto algún paciente que se le haya quitado los dolores por completo y no es que sea una mejora, sino que de verdad se elimine o cure este dolor? Mira, nosotros tenemos como una escala que decimos que es dolor leve, moderado y severo. Claro. Y para nosotros, uno de los objetivos es poder llevar al paciente en un control adecuado del dolor. Es decir, si nosotros tenemos un paciente que llega en la escala a un dolor leve, nosotros estamos más que satisfechos. Porque si el paciente te llega con un dolor severo que no puede hacer sus ejercicios, no puede comer, no puede sentarse, no puede realizar nada de su actividad diaria y tú logras controlar ese dolor o por lo menos erradicarlo hacia un 20% de un 100%, eso para nosotros es una tasa de éxito en terapia del dolor. Hay pacientes, como te digo, que responden de inmediato. El umbral del dolor es muy variable en todos los pacientes. Pacientes que van a la consulta y a los 15-20 minutos pueden estar sin nada de dolor, como pacientes que sí disminuye el dolor, pero no vamos a decir que a 0%, sino un 10-20%. Sí, vemos también incluso pacientes posoperados de diferentes índoles que pueden quedar con algunos dolores relacionados o no. Por ejemplo, nos preguntan por acá sobre un paciente operado de próstata que le quedó un dolor como hacia el nervio ciático. ¿Esto qué podría ser? O sea, ¿pudiera tener relación la operación? Sí. Hay que ver cómo fue la resección de la próstata, si fue abierta, si fue a través de una resección transuretral de próstata. Recordemos que hay muchos nervios que discurren en toda la zona inguinal. Sería bueno examinarlo, ver exactamente por maniobras al examen físico, determinar si realmente es una ciatalgia lo que tiene y si hay bloqueos específicos, bloqueos del nervio ciático directamente, donde pudiese ayudarlo con este tipo de dolor. Este paciente tiene operación de próstata y de hernia inguinal. Perfecto. Sí, puede estar también relacionado a la parte de la ingle, Hay un bloqueo, ¿no? que es nervio femoral y nervio ciático que te sirve mucho también en la región inguinal. Sí, puede estar relacionado a la cirugía. Doctora, se nos termina el tiempo, pero queremos que le deje recomendaciones a las personas que nos están viendo, que de repente padecen desde hace mucho tiempo dolores y que no le han prestado la atención adecuada. Mire, recordemos que el dolor es algo que no puedes vivir no pueden vivir con dolor. Es algo que hay que subsanar, es algo que hay que controlar. El manejo adecuado del dolor te ayuda en todos tus aspectos en la calidad de vida y funcionalidad del paciente.
no necesitamos una persona, no es necesario que sufras con dolor, siempre y cuando acudas a una consulta, te hagan un buen examen físico, anamnesis y se determine la causa o el origen del dolor. Hay muchas alternativas, métodos farmacológicos, procedimientos no invasivos, procedimientos mínimamente invasivos que pueden conllevar a que este dolor disminuya. Y al disminuir el dolor, créanme que su vida será mucho más placentera. ¿Cómo la pueden contactar? Bueno, tenemos actualmente consultas en Centro Clínico Fénix Salud y @Algias Venezuela, que es un grupo donde atendemos para poder contactar luego en la clínica. Gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Alguna red de usted, doctora? @Algias Venezuela y @Centro Clínico Fénix Salud. Perfecto, gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias por visitarnos aquí en nuestro espacio. A usted por la invitación. Gracias a ustedes también por acompañarnos una vez más a través de la pantalla de Globovisión, por las redes sociales, por participar con nosotros. Recuerda que a través de @salud_gb hasta el link de YouTube se puede suscribir, ver las entrevistas que hacemos nuevamente para ustedes cada día y además seguirnos por las redes por @salud_gb y por Daniela J. Salas. Será hasta una próxima oportunidad.